objeto de esta última sesión, se levanta y se declara disuelta la Convención Constitucional. ¡Hasta siempre! 365 días exactos duró el trabajo de la Convención Constitucional, que este lunes dejó de existir. Un año en el que elaboraron una propuesta de nueva Constitución que, de aprobarse, se convertiría en la 11ª Carta Magna en la historia de Chile. También sería la más extensa, con 388 artículos, superando largamente la actual, que tiene 147. De hecho, podríamos quedar cuartos en el mundo de el número de artículos, solo superados por las constituciones de India, de Bolivia y Colombia. Y si bien hay expertos que dicen que una constitución debe ser lo más minimalista posible, corta, genérica, el texto propuesto es lo contrario. Entraremos al top 10 de las constituciones con más palabras en el mundo, 54.000 en total. Así que si quiere terminar de leerla antes del plebiscito, tendrá que leer 900 palabras diarias. También pasaríamos a encabezar, obviamente, la lista de los países con cartas fundamentales más jóvenes del mundo, hoy liderada por Cuba, República Dominicana y Túnez, en oposición a naciones como Estados Unidos, Noruega o Países Bajos, que son gobernadas por textos que tienen más de 200 años. Todo esto, eso sí, si la propuesta fuera aprobada, porque una vez oficializado el plebiscito del 4 de septiembre, las campañas del apruebo y del rechazo se han desatado con gran fuerza. A 2 meses de la votación, las encuestas dan como ganador al rechazo y los convencionales cerraron su trabajo con niveles de evaluación muy bajos, de acuerdo a diversos sondeos de opinión. ¿Serán determinantes a la hora de decidir nuestro voto o lo será más el contenido de la nueva Constitución? De todo eso vamos a hablar esta noche con varios paneles de invitados que hemos preparado para hacer una radiografía a los convencionales y también al contenido de esta propuesta, que como ciudadanos recibimos el lunes pasado. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radiografía Constitucional y voy a comenzar de inmediato con mi primer invitado, porque vamos a analizar más bien las encuestas y lo que están diciendo los últimos números de en este proceso de constitución. Saludamos a Cristian Valdivieso, fundador de Criteria Research, que realiza una encuesta mensual, ¿no es cierto, Cristian?, sobre la situación del país, pero básicamente has analizado lo que significa este proceso constituyente. Bueno, partamos con una... Buenas noches, primero que todo. Buenas noches, Mónica. Gracias por la invitación. Partamos con una de las láminas de tu último informe, que tiene que ver con que la Constitución cierra con su peor evaluación de todo el proceso. Y ahí vemos cómo en el fondo fue toda una evaluación desde el comienzo, ¿no es cierto? Ahí tenemos simplemente desde enero, pero tú tienes los datos desde antes, incluso antes incluso de la instalación de la misma convención. ¿Cómo viste tú la evolución de la aprobación de la gente respecto al trabajo de los convencionales? A ver, efectivamente la convención partió con muchas expectativas y eso se coronaba con mucha confianza que tenía la ciudadanía. El problema es que muy rápidamente la ciudadanía empezó a evaluar críticamente a la convención, incluso mucho antes del episodio de Rojas Vade, que muchas veces se etiqueta o se relata como el gran episodio donde producto de la impostura se perdió la confianza de la convención. Pero eso empezó mucho antes. Eso fue en septiembre, pero por ejemplo en julio, cuando se instala la convención, ese día también fue complicado. Que ahí ya la gente empieza como a... A ver, yo creo que hubo algunas dudas, pero lo esencial pienso yo que, muchos constituyentes de alguna manera no la vieron venir, para usar un término propio del estallido, que ellos habían sido elegidos no tanto por lo que significaban personalmente o por sus propias posturas políticas, sino más bien habían sido elegidos con votos prestados por no elegir justamente a quienes habían sido impugnados en el estallido social, que eran las élites políticas que habían gobernado los últimos 30 años. Entonces, creo que muchos de ellos no se dieron cuenta, pensaron que habían sido elegidos por sus personalidades, por sus atributos, por sus posiciones políticas, y perdieron de vista
que ellos tenían que construir una confianza para la ciudadanía y tenían que sostener esa confianza en la convención. La convención se institucionaliza y no queda inmune al proceso de crisis de desconfianza institucional, y por lo tanto todas aquellas cosas que empezamos a ver desde el inicio, donde la gente sintió que la convención se estaba de alguna manera desacoplando del mandato, fueron incidiendo recurrentemente en eso. Quiero revisar de nuevo la encuesta Criteria todavía, si es posible, porque quiero mostrar el momento, pero no sé si está en el gráfico, no se ve, no está el momento de Rojas Vade, pero básicamente, mira, le estamos viendo ahí que en junio del 2022, ya ahora terminando, ¿no?, el trabajo, terminan con una desaprobación del 57%. Sí. Y una aprobación del 28%, que es muy parecida a lo que les pasa a la constituyente con el episodio Rojas Vade. O sea, termina la convención tan mal como fue ese episodio Rojas Vade. Sí, efectivamente. Ahora, insisto, el episodio Rojas Vade le pone el broche de oro, si se quiere, a esta suerte de incertidumbre, desconfianza que la ciudadanía ya empezaba a tener en la convención, y de alguna manera esto lo enmarca y dice, efectivamente, desde el punto de vista de la gente, bueno, ¿qué es lo que se estará escribiendo? Porque a quiénes elegimos. Pero, una vez más, la convención parte y al poco andar rápidamente empieza a producir esta desconfianza, porque entró muy rápidamente, y en esto las generalidades o las generalizaciones son muy malas, pero muchos convencionales muy emblemáticos empezaron desde el día 1 con un ánimo muy adversarial, muy crítico, muy polémico, y más que a buscar los acuerdos o atender los puentes, que era lo que la ciudadanía estaba buscando, siguieron en esta lógica un poco octubrista, si se quiere. Y la ciudadanía ya había retrocedido varios pasos atrás. Y el ánimo constituyente, o el momento constituyente, que es aquel momento donde la sociedad claramente impugna la institucionalidad y define que es necesario construir una nueva constitución, ya se había diluido bastante. Y muchos constituyentes siguieron en esa misma lógica. Y la verdad es que había pasado una pandemia por medio, una crisis económica por medio, y otros conflictos muy cotidianos empezaron a invadir las inquietudes de las personas, y la gente sintió, y con esto cierro, que la convención se iba por un camino que claramente no era el que la ciudadanía le había encomendado durante mucho tiempo al principio. De hecho, en agosto ya habían argumentos de las personas críticos sobre claro, porque el pic, lo más bajo empieza, o sea, una de las crisis mayores es el septiembre. El mejor momento fue en enero, cuando gana el presidente Boric, porque ahí en el fondo se acoplan como las expectativas, pero luego ya se ha establecido esta diferencia importante de desaprobación de 57, 28, 55, 27, 57, 25, más o menos en los últimos 3 meses. Te quiero preguntar sobre otra encuesta, no tuya, no toda Criteria, sino que también de la CEP, que en el fondo le preguntaron a todos aquellos que estaban dispuestos a rechazar por qué. Y fíjate que la mayoría, el mayor número, era precisamente 31 en primera mención y 28 en segunda mención, por las características de las y los convencionales y su trabajo, incluso más que por la propuesta. Es decir, ¿pesa más en el voto rechazo el comportamiento de los convencionales? Hasta el momento sí. Hasta el momento lo que estamos viendo, más que una intención pura y dura de voto, es un ánimo, un ánimo de opinión pública muy crítico con el proceso constituyente y con muchos de los convencionales. Y eso tiene a mucha gente votando rechazo. Entonces, la pregunta es, una vez que termina y cierra la convención y se va a dar paso al texto, sí, va el texto efectivamente a poder recuperar caña sobre lo que el proceso de alguna manera fue desgastando, y esa es la pregunta que está instalada hoy día, porque efectivamente, como dice... ¿Qué opinas de esa tesis? Porque dicen, ya, se terminó la convención, van a desaparecer los convencionales de la primera plana, ¿no?, por lo menos, y que entonces tendría que aumentar el apruebo. Bueno, la pregunta es esa, efectivamente. Dado que la gente lo que ha criticado ahora fundamentalmente es el actuar adversarial, polarizador de los convencionales, muy parecido a lo que la gente ve en el Parlamento, dado lo que se instaló que el proceso fue mal evaluado, y ya eso no se va a borrar. La pregunta es, ¿serán los convencionales conscientes de que hoy día aquella gente, y digo los convencionales del apruebo, o que están por el apruebo, serán conscientes que aquella gente que hoy día duda respecto de qué votar, o que está inclinándose por el rechazo, pero que pudiera cambiar su voto, serán conscientes de que ya no los quieren escuchar más, y que hoy día, para bien y por mal, por un buen tiempo ellos debieran guardarse si lo que quieren es ayudarle a la prueba, porque sus barras bravas, sus grupos más cercanos, evidentemente van a votar a prueba. Pero hoy día, dado que se desacreditó de alguna manera el mensajero, es decir, los convencionales,
El apruebo lo que requiere son otros intermediadores, porque inevitablemente para poder traducir el texto, para poder traducir lo que tú decías, esta cantidad de páginas y de artículos, bueno, se van a requerir intermediadores que expliquen en fácil a la ciudadanía cuáles son las ventajas, las bondades que podría tener el texto para la calidad de vida de las personas. Quedan 2 meses, menos de 2 meses ya, pero para el plebiscito, ¿cuándo se debería ver este efecto de desaparición de los convencionales? Si es que ocurriese. Bueno, es que lo primero es que preguntarse si los convencionales quieren salir de escena y están dispuestos a salir de escena, y ahí probablemente hay incentivos, comillas, perversos de lado y lado. Primero, muchos convencionales que no creen, porque siguen el culto a su propia persona, y dos, la campaña del rechazo evidentemente los va a ir a buscar, porque saben que episodios como los que se vivieron, recordarlos, traerlos nuevamente, van a hacer que la ciudadanía siga pensando en el proceso y no en el texto. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa ahora y sobre todo si la campaña del apruebo es capaz de transformar aquellas cosas que el texto efectivamente tiene virtuosas para la ciudadanía en una esperanza, de manera que la gente empiece a mirar, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Más qué es lo que ha pasado hasta acá. Bueno, vamos al apruebo y el rechazo, porque en el rechazo en tu último sondeo subió 9 puntos, llegando al 48% respecto de mayo, mientras que el apruebo se está manteniendo así como parejito en los 30 puntos. Esa curva en algún minuto, los indecisos van bajando, pero se mantiene el apruebo en 30, como que solo aumenta el rechazo. Sí, eso ha pasado, el apruebo está estancado, porque está estancado en el voto duro, si se quiere, pero todavía queda la campaña, que todavía queda la campaña, y en estos 2 meses vamos a ver qué hace la campaña. Ahora, la pregunta cae como de cajón, es decir, si todas las encuestas, no solo Criterios, sino que todas las encuestas públicas que hemos visto hasta la fecha, todas, dicen que el rechazo va arriba, la pregunta es, bueno, ¿el apruebo tiene algo que hacer o que decir en esta carrera? Yo sostengo que de todas maneras, esta carrera no está corrida, queda mucho por verse. En primer lugar, las encuestas se equivocan, y a propósito del plebiscito, bueno, el plebiscito de Colombia se equivocó, las encuestas son fotografías del momento que cambian, eso es muy importante entenderlo, porque lo que digan hoy día no necesariamente es lo que va a pasar mañana. Brexit cambió abruptamente. Y tercero, no ha partido la campaña. Y vamos a ver cómo logra el apruebo revertir estos números, porque efectivamente, y yo creo que eso es una señal importante que tiene que asumir el apruebo, van perdiendo. O sea, porque si se quiere negar la realidad les va a costar muchísimo. Y la clave de eso no va a estar en poner a pelear el nuevo texto constituyente o la propuesta contra la constitución de Pinochet. Porque eso para la ciudadanía es maní. No es lo relevante, no es lo profundo, no es lo de fondo. Eso solo moviliza a los grupos más movilizados o más politizados, pero la gran ciudadanía, la gran mayoría que está en el punto intermedio, que no necesariamente milita en los partidos políticos, no está en ese clivaje. Lo que quiere ver es cómo efectivamente esta constitución, esta propuesta, se hace cargo de las demandas que salieron a expresarse durante todo el 2019. Y por último, ¿qué efecto puede tener, no sé, la situación económica, el gobierno del presidente Boric, con el resultado del plebiscito? ¿Qué efecto pueden tener? No, yo creo que terminado el proceso, asentado el juicio de que este fue negativo y que muchos convencionales no dieron el ancho desde el punto de vista de la ciudadanía, aunque sea injusto, hoy día, la verdad, creo yo que en gran medida el peso de la prueba lo va a tener el gobierno, porque el gobierno ató el proceso constituyente a su propio destino y se ató también al proceso constituyente. Hoy día lo que vemos, sin duda, altos niveles de correlación, no necesariamente de causalidad, aunque es muy técnico, pero alta relación entre cómo la gente juzga el proceso constituyente, cómo la gente se posiciona en el apruebo o el rechazo y cómo está evaluando al gobierno. Aquella gente que hoy día aprueba la gestión del presidente Boric, aquella gente que aprueba la gestión del presidente Boric, en un 85% dice que va a aprobar. Solo un 5% dice que rechaza y hay otros indecisos. Entonces, claramente el gobierno tiene mucho que decir y vamos a ver si está en condiciones y en capacidades y dispuesto a asumir los riesgos que esto significa, porque, entre otras cosas, requiere un golpe de timón importante para producir efectivamente un punto de inflexión donde la ciudadanía diga, bueno, estamos en un momento donde es posible recuperar confianza en el gobierno, porque hoy día eso está a la baja. Muy bien, muchas gracias, Cristian Valdivieso de Criteria Research, por acompañarnos esta noche. Que estés muy bien. Igualmente.